Hay un ave en el mundo que lleva más de 50 millones de años buscando. Nadie puede contar con ella. Ningún paisaje del planeta puede asegurar que vendrá. Su presencia es un resplandor efímero, su aspecto un desafío a lo establecido, y su mirada inteligente evalúa cada rincón de la Tierra tratando de encontrar un lugar en el que reunirse. Muchas culturas antiguas relacionaron al flamenco con el culto al sol, el fuego y la resurrección del alma. Para los egipcios fue la reencarnación de Ra. Para los judíos, el Chol, que conservó la vida eterna, y para los griegos, el ave fénix. La observación de su extraño comportamiento inspiró a aquellos hombres a interpretar al flamenco como un ser divino salido del mismo sol. Pero acercarse demasiado al sol puede ser fatal, como nos demostró el mito griego de Ícaro, cuyas alas de cera y plumas se derritieron por el calor mientras volaba, haciéndole caer al vacío de la muerte. Como Ícaro, los flamencos viven al límite, porque sus alas vuelan en lugares en los que el sol mata. Esta laguna se llama Fuente de Piedra, y ahora aquí, en Málaga, al sur de España, está lloviendo. Ya en el siglo V a.C., los romanos llamaron a este lugar Fons Divina, fuente divina, por las cualidades curativas de sus antiguas aguas. Se trata de la laguna salina más importante de Europa Occidental. Un enorme plato cerrado que se llena únicamente con el agua de la lluvia, que disuelve las sales de cloruro sódico y los sulfatos de calcio y magnesio depositados en el suelo, dando como resultado un agua intolerable infestada de cristales de yeso. El paraíso de los flamencos. Si las lluvias han sido generosas, como este año, los flamencos empiezan a llegar a Fuente de Piedra ya en febrero. Descienden y esperan. El triunfo evolutivo de los flamencos ha consistido en explotar estos ecosistemas hostiles de aguas muy salinas y azotados por el sol, en los que no tienen competencia porque ningún otro vertebrado puede vivir. La belleza de imágenes como esta es engañosa. Aquí ni siquiera hay peces. El aire es saturado de humedad por la constante evaporación y las temperaturas de superficie de hasta 50 grados centígrados, junto con el fango espeso y negro, hacen de este lugar un infierno disfrazado. Pero es su infierno, y aquí están seguros. Todo el cuerpo de un flamenco está equipado de serie para vivir en estos lugares. Todo en ellos está estudiado al milímetro. El peso justo y patas acabadas en aletas para no hundirse en el limo o para revolverlo si hace falta. Medias gruesas de cuero rosa, resistentes a la sal cáustica y rodilla bloqueable para descansar. Este aspecto, que parece salido de un consenso de diseñadores vanguardistas, está al servicio de una dieta que muy pocos vertebrados se han atrevido a adoptar. Los flamencos son suspensívoros, es decir, filtran cosas que flotan en el agua.
Su pico funciona invertido y tiene filtros como la boca de las ballenas. Sorben buchitos y expulsan el agua, de modo que la sustancia se queda dentro. Lo hacen durante 15 horas al día, consumiendo cada jornada del orden de 50.000 invertebrados o 60 gramos de algas cada uno en el caso de las especies vegetarianas. Ninguna otra ave consigue tal efectividad en estos lugares. Los flamencos necesitan también beber agua dulce. Por eso acuden a determinados manantiales donde coinciden con otras aves ligadas a los humedales. Es también el lugar adecuado para limpiar y reparar el plumaje. El de los flamencos sufre especialmente por su contacto con la sal. Por eso dedican hasta el 30% de su tiempo a la limpieza y engrasado de sus plumas. Mucho más que ninguna otra ave en el mundo. Su plumaje es su identidad y su salvación. Necesitan ser muy rosas para ser reconocidos por los otros y estar muy limpios para poder iniciar su gran viaje en cualquier momento. En la laguna de Fuente de Piedra siempre hay un mamífero escondido cuya obsesión son los flamencos. Solo un biólogo soportaría tales condiciones. Gracias a muchos como él, sabemos algo de dónde viven estos animales misteriosos, cuyos desplazamientos son casi impredecibles. En el mundo existen 5 especies de flamencos distribuidas en una amplia gama de lugares tropicales y templados. Son nómadas colonizadores de extremos, lugares al límite, siempre que haya lagunas poco profundas donde crezca su alimento. Encharcamientos temporales que dependen de las lluvias de cada año en concreto. En pleno desierto de Namibia, junto a la llamada Costa Esqueleto, se ha formado un gran charco, y aquí están. El cómo encuentran los flamencos estos lugares remotos era hasta hace poco un misterio. Ahora sabemos que pueden recorrer más de 600 kilómetros en una sola noche y que utilizan un peculiar sistema de información y reconocimiento aéreo. Gracias a su color rosado claro, que resalta sobre el fondo oscuro del agua, vistos desde el aire y por la noche, los grupos de viajeros se distinguen unos a otros y según van aterrizando más de ellos, la mancha se hace más patente para los siguientes nómadas. A la más leve contrariedad, simplemente se van. Este comportamiento inspiró la leyenda del ave fénix, pues los observadores antiguos no podían explicarse cómo aparecían de pronto miles de flamencos en un lugar en el que el día anterior no había ninguno. Al otro lado del mundo, en el continente americano, viven 4 de las 5 especies de flamencos que existen. Aquí, en el extremo sur, donde la cordillera de los Andes muere, hay una zona de belleza violenta llamada Patagonia. Es el reino del viento, de las cumbres gélidas, pero ellos están también aquí. El
flamenco chileno extiende sus dominios desde el centro de Perú y a lo largo de todos los Andes hasta Patagonia, por el sur, y desde el Océano Pacífico hasta Brasil, siendo de este modo una de las especies que más se desplaza en el Nuevo Mundo. Los nomadeos de las especies de flamencos en América son poco conocidas hasta el momento, e incluso se considera que algunas de sus poblaciones se mueven bastante poco. Lo cierto es que ya sabemos que ellos se desplazan o no, según lo dicte la presencia de lagunas adecuadas para su alimentación. Aquí en los Andes pasan noches a 30 grados centígrados bajo cero, en lagos a más de 4.500 metros de altitud, unas condiciones extremas que solo ellos pueden soportar. Los nómadas rojos siempre están dispuestos a viajar juntos una noche más. Son peregrinos que solo se tienen los unos a los otros. Su fuerza es la unión, y mientras permanezcan ala con ala, el horizonte no existe para ellos. Sobre la misma raya del Ecuador, a 900 kilómetros del continente americano, el Océano Pacífico sacude las costas del archipiélago de las Islas Galápagos. La corriente fría de Humboldt permite que aquí se junten especies propias de latitudes más extremas con otras más típicamente ecuatoriales y amantes del calor. Desde que el español Tomás de Berlenga las descubriera en 1535, otro de los lugares secretos donde se ocultaban los flamencos junto con otras muchas joyas zoológicas sufrió el acoso progresivo de la civilización. Estos ejemplares son de la misma especie que los españoles, el flamenco común, aunque en este caso se trata de la subespecie llamada del Caribe, que luce un rosa más intenso en su cuerpo. La población de flamencos de las Islas Galápagos es una excepción a la regla general de la especie, porque se alimentan en lagunas muy pequeñas cercanas a la playa y establecen colonias de cría que pueden ser incluso de solo 3 parejas. Ninguna otra subespecie de flamenco nidificaría en una colonia con menos de 50 nidos ocupados. Los indios caribes, en Venezuela, les llaman pata de junco, cuello de culebra, mientras en otras localizaciones se refieren a ellos como togogos, por el sonido que emiten al volar. De nuevo en el sur de España, avanza el mes de febrero, mientras la laguna de Fuente de Piedra se ha ido llenando poco a poco con el agua de la lluvia de Andalucía, que no fue mucha, pero sí bienvenida. Rodeada de olivos, la gran cubeta sigue recibiendo a flamencos que llegan de todo el Mediterráneo occidental e incluso de África. En estos campos mediterráneos vivieron en diferentes momentos de la historia muchos de los pueblos que dominaron el mundo conocido y que plasmaron en su cultura y en la nuestra la impresión que los flamencos les causaron. Romanos, griegos, árabes, judíos y cristianos estuvieron de acuerdo en algo: el origen sobrenatural de la presencia de los flamencos aquí.
En años de agua abundante, como este, a la laguna se acercan también otras especies de aves, aprovechando que la salinidad del agua disminuye por dilución y que se forman otros pequeños encharcamientos más dulces asociados a la cubeta principal. Las abocetas y las pagazas piconegras incluso nidifican aquí en ciertas cantidades, junto a los pequeños chorlitejos patinegros y alguna pareja de pollas de agua. Pero todas ellas enmudecen cuando comienza el gran baile. Los flamencos han decidido que este año Fuente de Piedra es un buen lugar para intentar la cría e inician los movimientos de cortejo acompañados de los llamados saludos de ala. Esta conducta ostentosa tiene como finalidad sincronizar el apareamiento de toda la colonia. Para ellos es contagiosa y su sola visión hace que maduren los ovarios de las hembras y que las gónadas de los machos alcancen su plenitud. En poco tiempo comienzan las persecuciones con fines sexuales. Un buen momento para apreciar el mayor tamaño de los machos y su cuello más largo. Cuando ellas meten la cabeza en el agua y entreabren las alas, ellos ejecutan una postura muy complicada, pero que funciona. Entretanto, siguen llegando flamencos atraídos por el cortejo y la presencia masiva de congéneres en torno a los islotes. Las pagazas piconegras que se reproducen aquí pertenecen a una familia en principio costera, pero que aprovecha estos islotes tranquilos para instalar sus colonias, alimentándose sobre todo de insectos. Es otra especie viajera. Pasa aquí el verano y en invierno sus movimientos son desconocidos. Son una muestra más de la enorme importancia de las aguas interiores del mundo. Lugares escasos y contados que forman un rosario alrededor del planeta. Las parejas de flamencos ya consolidadas buscan un nido antiguo para arreglarlo y poner su único huevo. Los nidos hechos de fango tienen forma de cráter alto por si sube el nivel del agua. Cuando la hembra pone el huevo, el macho se hace cargo de él para que ella se recupere del esfuerzo y se alimente hasta comenzar los turnos, que pueden ser de 6 o 7 días sin moverse del nido. Los flamencos forman parejas muy unidas y organizadas. En medio de este mare magnum, todos saben dónde está su nido, cuál es su huevo y quién es su novio. Frecuentemente voltean el huevo para que su temperatura sea uniforme. Los islotes, que hace poco eran escenario de encendidos galanteos, se han llenado de padres responsables y celosos defensores de sus familias. Las pagazas piconegras y las cigüeñuelas se sienten amenazadas por el gran tamaño de los flamencos que pasean por todas partes. Este macho de cigüeñuela cree que el flamenco tiene algún interés en su nido y le ataca ignorando la diferencia de tamaño. Si muriera en la defensa, la hembra cuidaría de los pollos y el sacrificio merecería la pena. Al final, una cigüeñuela heroica y un flamenco que no entiende nada. Todas las peculiaridades de los flamencos son adaptaciones especializadas en explotar un medio inhóspito, caracterizado por su inestabilidad, pero que sin embargo es extremadamente productivo. Los lagos hipersalinos de aguas someras sobrecalentadas por el sol son a menudo efímeros, pero mientras queda agua, en ellas se multiplican por millones las algas y los invertebrados, que son precisamente las presas de los flamencos.
Por esa razón, no dudarán en recorrer cientos de kilómetros para encontrarlos. Las mayores concentraciones de flamencos del mundo se forman aquí, en el Valle del Rift, al este de África, y no es por casualidad. Este es el lago Bogoria, en Kenia. Aquí, una gran falla de 9.000 kilómetros de longitud está partiendo en dos el continente africano. Y en el fondo de esta enorme herida abierta se ha formado una cadena de 7 lagos que los locales denominan lagos de soda. Algunos, como este, están asociados a afloramientos de aguas termales algo dulces. Pero la rápida evaporación satura el lago de sales disueltas, favoreciendo una explosión de vida acuática microscópica. Un agua fétida y amarga, infestada de larvas sobre fangos calientes y negros. El sueño de un flamenco. O de dos, porque en realidad a estos lagos del Valle del Rift acuden dos especies distintas. El flamenco común, que ya conocemos, y el enano, mucho más abundante aquí. Ambas especies pueden convivir sin problemas porque comen presas diferentes. Mientras el flamenco común filtra animalillos microscópicos cerca del fondo en zonas no demasiado alcalinas, el enano prefiere las espirulinas y las diatomeas y, en general, algas verdiazuladas. Un vegetariano que trabaja las aguas más salinas filtrando en la superficie del lago. De modo que el millón largo de flamencos enanos que vemos aquí filtran 20 litros de agua al día cada uno, consumiendo del orden de 60 toneladas de algas cada jornada. Por tanto, estos lagos distan mucho de ser estériles. A pesar de todo, las algas progresan, los invertebrados crecen y los flamencos se atiborran. Un esplendor temporal que da lugar a uno de los mayores espectáculos que la naturaleza puede ofrecer en todo el planeta. En la colonia de cría más grande de Europa, en España, ya han pasado 30 días desde que se pusieron los primeros huevos y el milagro se ha producido. Los pequeños fénix se yerguen en lo alto de su volcán, manchados aún de las cenizas de su renacer. Durante 5 días más mirarán el mundo desde su cuna de fango y serán arropados de fuego entre las potentes alas de sus padres, mientras los 3 aprenden a reconocerse por el sonido de su voz. Los 10 primeros días de vida de los pollos son un periodo crítico para los padres, pues ambos permanecen cerca sin apenas comer. Entonces se produce un fenómeno increíble. Las llamadas del pollo estimulan la secreción de una hormona en los adultos, la prolactina, y estos comienzan a producir leche para alimentar a los pequeños. Leche de flamenco, un líquido de color rojo vivo que segregan las glándulas del buche del adulto. Solo ellos y las palomas son capaces de hacerlo. Esta leche no tiene nada que ver con el contenido del estómago del adulto, de modo que no se trata de una regurgitación como en el resto de las aves. La leche de flamenco es, pues, un producto con denominación de origen que producen tanto los machos como las hembras.
En poco tiempo, gracias al alto contenido en proteínas y grasa de esta alimentación especial, que incluso contiene glóbulos rojos de la sangre del adulto, los pollos crecen rápidamente. Sus patas pasan del rosa al negro y se bajan del cráter para reunirse los unos con los otros, formando auténticas guarderías. Las guarderías son vigiladas por adultos que no han criado ese año, mientras los padres viajan para alimentarse. Es el momento que esperan las gaviotas para tratar de robar algo. Algunas parejas han puesto el huevo muy tarde, haciendo que su fracaso sea solo cuestión de tiempo. La pequeña horda gris de momento está bien vigilada, pero pronto el hambre anidará también en Fuente de Piedra, actuando como instrumento de la selección natural. Centenares de gaviotas sombrías y patiamarillas se están reuniendo junto a la colonia y el nivel del agua sigue bajando. Por ahora las gaviotas se conforman con los cadáveres que encuentran, pero algunas de ellas saben cómo matar y lo harán si es necesario. A este pollo le han ayudado a morir. Estaba solo porque la laguna de Fuente de Piedra tiene un problema. Es un lugar perfecto para nidificar, pero no para comer. Los flamencos deben partir en bandadas cada atardecer hacia las lejanas marismas del río Guadalquivir. Un vuelo nocturno de unos 200 kilómetros. Un esfuerzo titánico en el que además los dos progenitores deben coordinarse para que el pollo no esté nunca solo. Estas son las dunas del Parque Nacional de Doñana. Aquí, frente al Océano Atlántico, una playa virgen de más de 30 kilómetros protege los bosques de pinos y alcornoques que albergan al felino más escaso del mundo, el lince ibérico. La enorme marisma inundada colindante a los territorios del Gran Gato constituye el último gran refugio del continente para las aves migratorias que viajan entre Europa y África. Para las fochas cornudas como estas, cuyas poblaciones más florecientes viven en África mucho más allá del Sáhara, Doñana es una nueva esperanza de nacer en Europa. Entre la vegetación palustre, la pareja de cornudas construye su nido flotante a prueba de inundaciones. Si el nivel del agua sube, la plataforma subirá con él. Un sistema muy diferente a los conos de barro de los flamencos, pero que evita el mismo previsible impacto de una variación del nivel de la marisma. Cuando los pollos eclosionan, tienen que mojarse. Sus padres, que comen sobre todo algas filamentosas y brotes tiernos de carrizo, carecen de leche similar a la de los flamencos. Por eso, cuando pueden, les dan a sus pollos un complemento proteínico a base de insectos acuáticos, con el fin de que se desarrollen lo antes posible.
El calamón común es otro de los espaldas mojadas del laberinto húmedo. Sus patas sobredimensionadas actúan como raquetas, distribuyendo el peso de su cuerpo sobre una mayor superficie con el fin de no hundirse. Él también colabora en el clareo de los invasivos carrizos que, de no ser por ellos, anegarían las tablas de agua, impidiendo el desarrollo de otras especies vegetales hidrófilas. El gran gallo azul, la focha cornuda y los flamencos no son más que algunos de los representantes de ese 16% de aves amenazadas que viven en las tierras húmedas del mundo, lugares secularmente mal comprendidos por el hombre que los ha asociado a enfermedades y pestes, destruyéndolos sistemáticamente. En su estado natural, estos ecosistemas controlan las inundaciones y la contaminación y abastecen de agua dulce al planeta. Doñana es una de las 30 últimas grandes zonas húmedas del mundo y su símbolo, el águila imperial ibérica. Estas espátulas tienen dos cosas en común con nuestros flamencos: un pico de diseño y la costumbre de nidificar en colonias. En este caso, colonias mixtas compartidas con garzas de varias especies. Cuando el sol de Andalucía va tiñendo el cielo del color de los flamencos, ellos saben que deben regresar a la colonia de Fuente de Piedra, donde sus hijos esperan el biberón rojo. Atiborrados de diminutos artrópodos, se preparan para volar otros 200 kilómetros de vuelta a los nidos. Este esfuerzo casi diario de los flamencos constituye un caso único entre las aves. En realidad, los flamencos pasan más tiempo en Doñana que en Fuente de Piedra. Allí simplemente tienen a sus hijos. Ellos no nidifican en Doñana porque cuando lo han intentado, sus colonias han sido asaltadas por los jabalíes y otros animales. Esta noche volarán, dejando aquí a sus compañeros de otras especies, y mañana sus pollos desayunarán caliente. Este es el amanecer número 50 desde que eclosionaron los primeros pollos en la gran colonia de Fuente de Piedra. Los adultos, que ya cebaron durante la noche, están descansando, mientras los que llegan se dirigen a las guarderías para acabar cuanto antes. Tienen que encontrar a su hijo entre una muchedumbre de voluntarios que aceptarían comida incluso de uno que no sea su padre ni su madre. Y no son los únicos que tienen hambre. El adulto reconocerá el grito de su pollo en cuanto lo escuche, distinguiéndolo de todos los demás. Lo aprendió durante aquellos 5 días en que el pequeño estuvo sobre el nido. Pero la colonia es ahora gigantesca. El agua se está evaporando y todo aquel que no pueda volar a tiempo morirá. Es una carrera contra el sol. Algunos pollos han nacido tarde y otros no han sido alimentados con eficiencia, de modo que no han crecido lo suficiente. O han quedado huérfanos. Los más grandes exigen más y más esfuerzo a sus padres, pidiéndoles leche incluso cuando quedan agotados. Por toda la colonia se ven adultos huyendo literalmente del acoso de sus propios hijos, que les persiguen provocándoles arcadas con sus gritos, pero que no pueden entender que no les queda más comida dentro.
Todos saben que no crecer tiene un problema añadido. Las gaviotas pasan todo el día observando las guarderías. Tratan de encontrar a los más pequeños y saben reconocer a un huérfano cuando lo ven. Se irán acercando paulatinamente mientras él trata de seguir a sus compañeros. Mientras estén juntos, las gaviotas no se atreven. Pero pronto no puede seguir el ritmo. El fango se le hace espeso. Está agotado y solo. La muerte se fijó en él porque era diferente. Los otros no hacen nada para ayudarle. Solo sus padres actuarían, pero no están. La bandada está al límite. Cada pareja ya tiene suficiente con cuidar a su propio hijo, y la gaviota sombría también tiene pollos que alimentar. El tiempo se está acabando. Los secuaces de Ícaro se están acercando demasiado al sol. Es agosto y casi toda el agua se ha ido, convirtiendo la laguna en un gigantesco sudario blanco tapizado de cristales, de sal y yeso. Sal recia, blanca y seca como la sed. Cristales que cortan y luego duelen. Diminutos espejos que queman los ojos. Un infierno blanco con corazón rosa. Los 50 grados centígrados que se alcanzan en las horas centrales del día solo han dejado algunos charcones dispersos en los que los supervivientes tratan de comer algo. Todos los que aguantan aquí sin irse es porque tienen un buen motivo. En alguna parte sus hijos confían en ellos para que les alimenten hasta que puedan salir de aquí con sus propias plumas. Para otros es tarde. Esta gaviota luchó hasta el final por los suyos, tanto que no reservó fuerzas para salvarse a sí misma. Ahora ni siquiera puede despegar sus patas de ese fango, del que formará parte dentro de muy poco. Si los antiguos pueblos mediterráneos vieron esto, no se les puede reprochar que le atribuyeran al flamenco poderes sobrenaturales. Come polvo, vive en el fuego, tiene vida eterna e incluso renace de sus propias cenizas. Los pequeños fénix ya no lo son tanto y han transformado las guarderías en auténticas academias de vuelo. Como cadetes inquietos, aprovechan cualquier ráfaga de viento para entrenar los músculos de sus pechugas. Por turnos, se elevan un poco, pero no saben girar y deben volver caminando de nuevo a la cola. El vuelo les obsesiona. Todos quieren ser los primeros de la promoción. Ansían el momento de perder el uniforme gris y ganar los galones rosas que les permitirán recorrer las noches de Europa y África en los próximos 50 años. También tienen la edad perfecta para ser capturados. En el pueblo que hay junto a la laguna, más de 400 personas llegadas de toda Europa están reunidas bajo el mando único de este hombre. Y tenemos dos zonas de aparcamiento.
una zona de aparcamiento situada aproximadamente aquí. El doctor Manuel Rendón es biólogo y dirige la Reserva Natural de Fuente de Piedra. Está planeando con minuciosidad militar el asalto anual a la colonia de flamencos, asegurándose de que todos y cada uno de los biólogos, naturalistas y voluntarios sepan lo que tienen que hacer mañana. Van a tratar de capturar algunos de los pollos y la máxima preocupación es que todo se realice rápida y silenciosamente para que la colonia sea molestada lo menos posible. Antes del amanecer, para evitar el pánico en la colonia, los hombres y mujeres de Rendón se dirigen a los lugares acordados para dejar los vehículos. En apenas unos minutos, los batidores van cerrando el cerco, caminando penosamente por un fango que les agarra, de tal modo que cuando los primeros flamencos dan la alarma, su única salida es la que los hombres esperan que tomen. Algunos adultos que podrían irse volando aguantan junto a los pollos con la esperanza de poder hacer frente a la amenaza. Pero los invasores cierran el dispositivo y los pollos, que no saben volar aún, corren hacia lo que creen que es su única salida. Un embudo gigantesco, una especie de ruedo con tela que les impide ver a sus perseguidores. Cuando Rendón estima que ya han entrado suficientes pollos, da la orden de cerrar el corral y dejar escapar a los restantes. Ahora comienza el auténtico fin de toda la maniobra. Dispuestos por equipos con camisetas de diferentes colores, los ornitólogos llamados portadores cogen con método a las aves del corral principal y se las pasan a los equipos de medición y marcaje situados en el perímetro. Portador. El paso siguiente es el objeto de todo el proceso. Se trata de colocar 2 anillas por animal con un código alfanumérico que identifica al pollo, su lugar y año de nacimiento. Una de estas anillas es visible a distancia a través de catalejos y prismáticos, facilitando así la identificación del animal en todo el planeta, y la otra es de acero y será recuperada cuando éste muera. ¿Este qué? ¿Un peso pesado? Sí. A ver. El hermano es que está en la cola. Me lo han puesto de base para que no se mueva. La chica de Miguel. Todo ello es anotado científicamente en estadillos homologados junto con las mediciones del desarrollo longitudinal del pico, del tarso y del ala, además del peso del animal. Ahí metí ya está. Vale, vale. Un kilo 600. El equipo veterinario completa el chequeo tomando una muestra de sangre y realizando un diagnóstico visual de posibles anomalías. Queremos hacer 70. 2 o 3 minutos en total y un portador de suelta deja de nuevo al pollo algo confuso sobre la laguna. Poco después, cuando se han marcado los suficientes, se deja salir a todos. La operación ha sido un éxito. Este es el último pollo que este año se anilla en la laguna de Fuente de Piedra. Si no fuese por los humedales situados en un radio de 200 kilómetros, no sería posible el milagro de la vida de que este pollo estuviese con vida en medio de un desierto de sal. Pensemos que el anillamiento es romper una regla de oro y de la conservación que se lleva en esta reserva, y es no molestar a los flamencos. Esa regla de oro se rompe
durante 1 hora para capturar, como en este año lo hemos hecho con 1.600 pollos, de los cuales a 800 se le ha puesto esta anilla. Se han tomado muestras biológicas para estudio de investigación que permiten saber cuál es el estado de los humedales donde se desplazan a alimentarse. Gracias a esta anilla, en el futuro, este flamenco, que puede llegar a vivir 40 años en libertad, se podrá seguir todos sus desplazamientos y su ciclo biológico. Pero a pesar del excelente trabajo de Rendón, que ya ha sido convocado por otros países para coordinar operaciones similares en América, algunos pollos se han dañado las alas en el tumulto. Pero aquí todo está previsto y otro biólogo tiene lista la unidad de cuidados intensivos para los damnificados. Es lógico que en un evento como este, como el anillamiento de Fuente de Piedra, algunos animales pues se lastimen al entrar en el corral o con el mismo manejo. Pero si tenemos en cuenta la cantidad de pájaros que llegan al corral, las incidencias en los bichos son mínimas. Creo que el anillamiento es una labor muy importante porque a través de él se sabe después la distribución que los flamencos van a tener, no solo en Europa, sino también algunos que pasan a África. Estos que están heridos se van a transportar a Cañada de los Pájaros, donde se les dará atención hasta que estén totalmente recuperados y después se soltarán de nuevo al medio. Cañada de los Pájaros es el hogar de Plácido y su esposa Maribel, pero también lo es para todo animal herido que necesite ayuda. Se trata de un centro de recuperación situado junto a Sevilla y en el mismo Doñana. Es un reino mágico, el Hospital de las Aves, el lugar donde querrías venir si estuvieras en problemas. Plácido y Maribel han conseguido no solo recuperar cientos de aves heridas que han sido reinsertadas en la naturaleza, sino la cría en cautividad de especies en grave peligro como la focha cornuda, el calamón y la malvasía. En su paraíso particular, a Plácido lo que más le preocupa es salvar la gran marisma de Doñana, el lugar en el que nació. Su dedicación añade al rigor científico de un zoólogo el cariño y el contacto de un enamorado. Solo así se consiguen resultados tan espectaculares con especies delicadas que otros no han conseguido sacar adelante. Vale, muy bien. Los pocos pollos que sufrieron algún daño se curarán aquí antes de volver al cielo, mientras para el resto de la colonia de cría de Fuente de Piedra todo ha sido nada más que un susto. Un susto y unas extrañas pulseras en las patas a las que pronto se acostumbrarán. Unos días más tarde, los últimos huérfanos han pagado su precio y los pollos que quedan están a punto de iniciar la marcha. Han cumplido su contrato con el tiempo. Son recién licenciados con los galones rosas de Fénix bajo sus alas. Uno de estos atardeceres abandonarán Fuente de Piedra, tiñendo de gris la gran bandada roja mientras vuelan pluma con pluma junto a sus padres. Entonces filtrarán su propia comida. Entonces, en el cielo habrá nuevos nómadas.